buenos días. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy a la celebración del 17 aniversario del World Trade Center Monterrey de la Universidad Autónoma de Nuevo León, impulsando pymes mediante asesoría y capacitación a empresas. Agradecemos su asistencia a quienes nos acompañan el día de hoy presencialmente en este espacio, así de manera virtual a todos los que están conectados vía Zoom. Asimismo, agradecemos la presencia de las autoridades de gobierno estatal que nos acompañan el día de hoy. Emanuel Gustavo Inserra, director general de Fideicomiso, Fondo de Apoyo para la Creación y Consolidación del Empleo Productivo en el Estado de Nuevo León, FOCRECE. Gracias. A José Luis Garza, subsecretario de Fomento Empresarial de la Secretaría de Economía. A Jesús Mario Garza Guevara, director de Competencia y Competitividad de la Secretaría de Economía. Muchas gracias. Agradecemos también la presencia del doctor Juan Manuel Alcocer González, líder de la Secretaría de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico de la Autónoma de Nuevo León. Gracias por acompañarnos. Al doctor Eugenio Reyes, director del Centro de Desarrollo Empresarial y World Trade Center Monterrey de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Para dar inicio a este evento, nos gustaría que el doctor Juan Manuel Alcocer nos pueda brindar unas palabras de bienvenida. Buenos días, tengan todas y todos. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Nos da mucho gusto recibirlos este día. Déjenme referirme muy brevemente a la razón que nos impulsa. El señor rector este año creó el Centro de Desarrollo Empresarial que dirige el doctor Eugenio Reyes, porque la universidad está convencida que una de las capacidades que tiene la institución, la Universidad Autónoma de Nuevo León, es desarrollar talentos, es nuestro quehacer primario, desarrollar capacidades y desarrollar talento. Y el objetivo y el propósito de este Centro de Desarrollo Empresarial, que está en el marco de esta reunión, es desarrollar talento empresarial. Nuevo León es una región de México que todos ustedes reconocemos que tiene características muy especiales en su gente. Somos una región de México que no tiene recursos naturales, no es abundante en recursos naturales, pero es abundante en capacidades y en talento de las personas. De eso no hay duda. Nuestra historia como región del noreste de México está ahí muy clara. Hay suficiente evidencia pública de las capacidades que tienen las personas de esta región. Hoy en día vamos a escuchar a dos empresarios de la localidad cuyas historias de vida nos van a plasmar esta idea que les estoy transmitiendo. Las capacidades y talento de las personas de esta región son las que han construido Nuevo León, son las que han construido el noreste de México, son los que han contribuido al desarrollo del país. Ser un empresario en Nuevo León es algo muy especial. Ser un empresario en Nuevo León no solamente es aquello que reconocemos que es una persona que contribuye al desarrollo económico de la región, es más que eso. Es contribuir al bienestar, es contribuir al desarrollo de las personas, es contribuir a la movilidad social que una región necesita, es construir piedra por piedra el bienestar de las personas. Y eso es lo que queremos hacer desde el centro, impulsar a esas nuevas capacidades y talentos de desarrollo empresarial. Ese es nuestro propósito. Yo quiero agradecer a ambos que se encuentren aquí y que podamos en los próximos minutos escucharlos, escuchar sus experiencias de vida y que nos sirvan como esos ejemplos de los grandes empresarios que se han desarrollado, que han nacido y que se han desarrollado en esta región de Nuevo León. Bienvenidos nuevamente aquí a este espacio del Centro de Desarrollo Empresarial, donde está el World Trade Center de la universidad, y que espero que tengan una mañana agradable todos ustedes. Muy agradecidos por su tiempo, por darnos su tiempo y darnos sus experiencias esta mañana. Muchas gracias, doctor, por este mensaje.
A continuación, voy a invitar a que nos puedan acompañar aquí al frente a nuestros invitados panelistas, empresarios con trayectoria, con la intención, como bien decía el doctor Alcocer, puedan compartir sus experiencias para fortalecer a diferentes empresarios a los que estamos llegando, tocando en ellos y dejando un legado de lo que ustedes puedan compartirles. Nos acompaña el día de hoy Jaime Yesaki y Edgar Maldonado. Si gustan acompañarnos al estrado en compañía de nuestro director que va a moderar el panel. Estamos de manteles largos. Yo quisiera primeramente agradecer. Agradezco a Dios por estar aquí en estos primeros 17 años del centro. Agradezco a la institución, a la Universidad Autónoma de Nuevo León, a Juan Manuel Alcocer, mi jefe, por todo el apoyo. Agradezco a mi familia, aquí está Dalia Gutiérrez, mi esposa, Rodrigo, mi hijo. Yo lo considero como un momento íntimo. Me acompañan amigos y los dos panelistas son personas que yo respeto y aprecio enormemente. Ya los escucharán ustedes, van a ver qué maravilla de personas son y el testimonio que tienen para darles es realmente un testimonio no solamente del cual van a aprender, sino que estoy seguro servirá de inspiración y ejemplo virtuoso para continuar su camino. Quisiera presentar a dos personas verticales, íntegras, que han sido luchadores. No me voy a extender mucho en la descripción de cada uno de ellos. Tienen un currículum tremendamente rico y vasto, ejemplar, pero yo quisiera darles el tiempo a ellos para hablar. Comenzaría con don Jaime Yesaki. Saben, la Cámara de Cámaras a nivel nacional es el Consejo Coordinador Empresarial y se agrupa a las cámaras más importantes que hay en el país. Bueno, una de ellas es el Consejo Nacional Agropecuario, del cual don Jaime fue presidente nacional. O sea, él estaba hablando, liderando, orquestando, dirigiendo las riendas de la nación. Es una persona que por voz propia se hizo solo y dice que su mejor consejero fue el hambre. ¿Sí? Es una persona que ha luchado tremendamente, que ha sabido levantarse. De alguna manera él cree a cabalidad que tenemos permiso de caernos 1.000.000 de veces, pero tenemos igualmente la obligación de levantarnos las mismas. Él nos platicará en breve un poquito sobre su empresa y cómo fue que se hizo y ha llegado a ser este ejemplo nacional. Edgar Maldonado Morfín es un amigo igualmente, lo conozco desde hace muchos años, lo respeto enormemente. Es una persona que comenzó a finales de los 90 de cero. Una empresa que tiene que ver con cadena de suministro, con logística. Hoy por hoy tiene 1,300, 1,500 colaboradores, 1,200. Me emociono y le agregué unos cuantos más. Pero ¿saben qué? Hace unos días platicando con él, así en cortito, me decía, oye, yo quiero que a través de mi empresa realmente generar oportunidades para mis colaboradores. Quiero que sean empleos con sentido. Aquí está su esposa escuchándome y estoy seguro que si le diera a ella el micrófono hablaría N veces más que yo, y con justa razón. Pero bueno, está buscando cómo a través de su empresa bregar por el bienestar y el bien ser, que no cualquier empresario lo hace, de sus colaboradores, y eso no es otra cosa más que un reflejo de quién es él y cuáles son sus valores fundamentales. Sin mayor, Sodiza y la empresa de don Jaime Yesaki es JJ Alimentos. Muy bien, voy a hacer una pregunta muy sencilla y le pasaré el micrófono a cada uno de ellos y comenzaría preguntándoles, don Jaime, Edgar, ¿qué fue lo que hizo que ustedes iniciaran su negocio? ¿Cuáles fueron los primeros pasos? De repente aquí estamos ante pymes y hay cientos de pymes más conectadas en forma virtual. ¿Qué les dirían ustedes como mensaje de decir, oye, pues es que a veces, pues si bien es difícil empezar, es mucho más difícil continuar?
ante esa pregunta, ¿qué consejo les darían? Muchas gracias. Bueno, primero que todo, pues muchas gracias al doctor Eugenio por la invitación a platicar con ustedes. Muchas gracias por la oportunidad. Felicidades por los 17 años que cumple hoy. Y pues muchas gracias a todos los representantes del gobierno, de la universidad, al doctor Alcocer, a todos por estar aquí y por invitarnos a platicar nuestras experiencias. Yo no tengo mucha experiencia en este tipo de ejercicios, pero bueno, vamos a transmitir algo de lo que nos ha pasado. Yo creo que tenemos muy poco tiempo para platicar qué ha pasado en 80 años. Entonces, pues empezaremos porque el tema de cómo empezamos a trabajar. Mi padre vino de Japón y mi madre era mexicana, de aquí de Nuevo León, originaria de China. Casi todas las personas pues venían del área de los pueblos aquí cercanos y pues mi padre vino a reunirse aquí con mi madre, no hablaba español y pues el resultado fue, como decíamos cuando estábamos chavitos, un chino japonés. Entonces yo soy chino japonés. Y bueno, desde muy pequeño yo empecé a trabajar. Yo no fui a la escuela. Yo tengo nada más primero de secundaria. Pero cuando estaba yo en la primaria, había un japonés que tenía una panadería, que era la panadería Monterrey, la pastelería Monterrey, que fue el que trajo la repostería aquí a Nuevo León. No había repostería y yo iba a ayudar en las vacaciones. Y ya posteriormente trabajé también en una frutería, ya como trabajo formal en una frutería que se llamaba La Victoria, que estaba en la calle Cuauhtémoc con Reforma. Y ese fue mi primer trabajo formal. Yo creo que tendría yo unos 13, 14 años. Y después trabajé en un banco. Y ahí fue donde tuve mi primera experiencia, porque el trabajo me lo consiguió mi mamá. Y entonces yo fui a trabajar, me pagaban y todo. Y un buen día mi mamá me consiguió un trabajo en un banco. También fui banquero. Había un trabajo que me llamó mucho la atención, que era office boy. Como yo no sé inglés ni sabía qué quería decir, pues dije, pues está bueno, ¿no? Entonces, y me fui a trabajar ahí a ese banco. Y mi mamá me recomendó mucho, me dijo, le avisas a don Max que ya no vas a poder ir a trabajar porque conseguiste un trabajo y vas a cambiarte. Sí, cómo no. Pero pues a mí me dio pena y no le dije a don Max. Entonces, pues nomás ya no fui. Y ya empecé a trabajar en el banco y en uno de esos días que voy viendo a don Max que llegaba a hacer un pago ahí al banco. Híjole, y no le avisé a don Max que lo que me dijo mi mamá. Y entonces ahí fue mi primera experiencia porque don Max me dijo, ¿cómo le va? No, pues muy bien. ¿Por qué ya no volvió? No, pues es que conseguí un trabajo acá. ¿Y por qué no avisó? Dije, no, pues me dio pena. No, pues que no le dé pena. Tiene usted que avisar cada vez que se vaya a cambiar, que le sirva de experiencia, avise. No, pues muy bien. Fue mi primera experiencia formal de trabajo. Luego, llegó un japonés, los japoneses que venían aquí, se los mandaban a mi papá, porque mi papá les ayudaba a traducir. Mi papá no hablaba muy bien, muy poco español, pero pues hablaba más que ellos, ¿no? Entonces llegó un japonés que era sexador de pollos. Ese es un oficio técnico para definir el sexo de los pollitos de un día de nacidos. Y entonces él vino a trabajar aquí porque aquí había empezaba la industria avícola comercial a desarrollarse aquí en Nuevo León y entonces aquí había muchas incubadoras. Vino a trabajar y así de manera rápida porque aquí Eugenio dice que en 20 minutos
les platique cómo empecé y cómo fui empresario, pues entonces tengo que enseñarme a resumir la plática, ¿no? Le decía yo que pues eso, porque ya después yo nomás fui a secundaria, pero me fui haciendo de algunos cursos y fui al IPADE, y en el IPADE te enseñan a desarrollar la capacidad de análisis y de síntesis. Entonces tengo que utilizar esos aprendizajes para sintetizar. Bueno, pues llegó el japonés, aprendimos a sexar, empezamos a sexar, y luego éramos empleados, trabajábamos jornadas muy largas de 16 horas. Posteriormente pensamos, oye, pues este trabajo es muy agotador, tenemos que hacer algo, pues vamos a meternos a la producción. Un hermano mío y yo de socios, y allá por el 68 compramos un terreno para hacer una granja. Empezamos con 2,000 pollitas ponedoras para huevo, y ahí fue como empezamos a trabajar. Pero el ingrediente, como bien tú me dices, porque si no, no voy a dejar hablar a Edgar. Empezamos y el ingrediente principal para todos los que empezamos, pues es tener las ganas, tener el hambre, tener la necesidad, querer hacer algo más de lo que uno ya tiene. Cuando uno ve las necesidades, en mi casa era una familia de clase media baja, éramos 7 hermanos, mi papá no hablaba muy bien el español, entonces había muchas necesidades. Yo me acuerdo que en mi casa el refrigerador era un aparato igual que un refrigerador, pero no tenía motor, se enfriaba con hielo. Yo iba a comprar hielo, 15 kilos de hielo, se ponía en la parte de arriba donde va el congelador, y eso enfriaba la leche principalmente para que no se echara a perder. Entonces, pues no había dinero. Teníamos que trabajar, teníamos que salir adelante, y había muchas cosas por delante, y entonces empezamos una granja y fuimos creciendo poco a poco con la granja, 2,000 pollitas, y así nos fuimos creciendo y nos desarrollamos ahí en el sector primario. No sé cómo va a ser la mecánica, todavía le sigo porque... A ver, el panel es de ustedes con toda confianza. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces seguimos creciendo en la parte de la avicultura de las pollas ponedoras. Y ya más adelante, pues llegamos a tener hasta 350,000 ponedoras, y empezamos con el pollo de engorda. Y el pollo de engorda es un negocio muy diferente, aunque parezca igual, es diferente que la ponedora. Las ponedoras, yo divido las ponedoras y los pollos de engorda, son negocios muy diferentes, porque los polleros, yo les digo los polleros a mis compañeros, yo también soy pollero, tienen un negocio más integrado, tienen más inversión, son más empresarios. Los productores de huevos somos más primarios, claro, con sus excepciones muy marcadas. Hay empresas muy importantes que se han desarrollado bastante, ¿no? Luego, más adelante, empecé a incursionar yo en los organismos empresariales, y pues estuve en la presidencia de los avicultores de aquí de Monterrey, y luego fui consejero nacional, y luego del 92 al 95 fui presidente nacional de los avicultores, y bueno, seguí participando en nuestro organismo cúpula, que fue el Consejo Nacional Agropecuario, y ahí fui 4 o 5 veces vicepresidente, luego fui presidente del consejo del 2004 al 2008, y bueno, pues ahí aprendes mucho, ¿no? Porque el Consejo Coordinador Empresarial agrupa los organismos que mencionaba aquí el doctor Eugenio, y pues ahí teníamos comisión ejecutiva todos los miércoles durante 4 años, pues ahí escuchaba toda la temática de la economía nacional, de la parte privada, y pues ahí se aprende mucho. Pero bueno, yo creo que lo que ustedes quisieran oír es también cómo va uno avanzando. Nosotros
tuvimos más adelante, después ya que teníamos nuestra producción, nos juntamos 5 personas, avicultores de aquí de Monterrey, para hacer nuestros alimentos balanceados. Hicimos una sociedad muy, muy importante que fue creciendo. ¿Cómo fue creciendo? Platicaba yo con Eugenio que empezamos poniendo una planta de alimento para 800 toneladas al mes. Y fue al paso de los años, eso fue más o menos por allá por el año 82, 83. Ya para el 2000 habíamos crecido tanto todos los 5 negocios que ya producíamos 30,000 toneladas, no 800 toneladas al mes, 30,000 toneladas. Pero luego, en el 2009, hubo una crisis que ustedes recordarán y tuvimos que vender el negocio. Tuvimos que vender el negocio y pues se perdió una cantidad muy importante, un negocio muy grande que tuvimos que realizarlo para pagar las deudas y para salir adelante. Fue un fracaso muy importante. Entonces, en la vida tenemos muchos fracasos. A mí me ha tocado pues, algunas cosas tristes en la vida también. En la parte personal, yo me quedé viudo a los 43 años con 6 hijos y pues más o menos ahí fuimos sacándola adelante. Algunos amigos me decían, tú eres papá y mamá, pero pues eso es muy difícil. A lo mejor papá y más o menos, porque ser mamá, pues eso sí está muy, muy difícil. No, el papel de la madre en el hogar es insustituible, ¿no? Entonces, pues a seguirle adelante y luego la empresa quiebra. La empresa pues, no alcanzó a quebrar porque precisamente por las relaciones que yo tenía en México la pudimos vender. Se la vendimos a una empresa muy grande de México y pues como cuando uno vende apurado, pues tiene que vender barato. Y se vendió muy barato, pero para que se den una idea, lo barato fueron 60 millones de dólares. Y fue lo que recuperamos y todavía nos faltó pagar algo y lo seguimos pagando después, pero nos quedamos con toda la infraestructura donde no estábamos asociados, que eran las granjas, que era la parte de comercialización, que es muy importante, pero no nos rendimos. Empezamos a crecer nuevamente en las ponedoras y afortunadamente hoy ya comentaba yo que tenemos 1,100,000 ponedoras con tecnología 4.0. Está automatizada 100%. Tienen aire, pues prácticamente aire acondicionado, ambiente controlado, están muy cómodas. Las gallinas son aves muy grandes, de 6 pisos, que están a una temperatura de 24, 25 grados día y noche. Entonces, eso pudimos hacerlo después de que nos caímos. Entonces, el mensaje es, si te caes, pues suceden las cosas, pero luego tienes que levantarte. Y lo que les platicaba yo también, porque luego pues hay otro evento importante en mi vida, cuando hicimos la planta. Tenemos una planta, una empacadora de pollo, y esa planta estaba levantándose, apenas estaba en columnas, y era un proyecto de mi hijo Jaime, y pues ¿dónde se muere Jaime? Se murió en la Isla del Padre, y nos dejó el proyecto, y entonces, pues a ver, hay que entrarle al proyecto. Pues no sabíamos qué era lo que seguía, para qué querían algunas cosas. Entonces, pues finalmente entre Javier, mi hijo, y yo pudimos levantar la planta y hacer esas 11 naves que les comento. Y luego lo que yo digo como experiencia es que cuando estás retado, eres capaz de hacer muchas cosas que si te las ponen en un plano y te dicen, tienes que hacer esto, pues yo hubiera dicho, no, yo no le entro, yo no puedo hacer eso, ¿verdad? Pero sí puedes hacerlo, nomás que no te das cuenta. Ya cuando lo haces, te das cuenta de lo que hiciste, volteas a ver y dices, todo eso lo hice yo. Sí, tú lo hiciste. Entonces, hay que entrarle a los retos, no hay que amilanarse. Y bueno, pues en la vida nos vamos a encontrar con una serie de temas que
que no están escritos, no sabemos que se van a presentar, pues sería parte de la experiencia. Sergio. Pues, muchísimas gracias, don Jaime, y gracias también por permitirnos entrar en una parte íntima y compartir eso como fuente de inspiración para salir adelante. Muchas gracias. Pues Edgar, la misma pregunta para ti. Si tienes a este grupo de líderes empresariales, ¿qué consejo les darías tú? ¿Cómo fue que empezaste? ¿Qué fue lo que te hizo migrar de ser un empleado a ser un empresario? ¿Y qué es lo que hace que te despiertes todas las mañanas muy temprano y trabajes muchas horas y viajes por toda la República y no te canses? No te canses. Ok. Bueno, buenas gracias a todos. Muchas gracias, Eugenio, por la invitación. Doctor Alcocer, gracias por la invitación. Jaime, muchas gracias por... ¿Se oye bien? Sí, correcto. ¿La grabación se oye bien? Perfecto. Muchas gracias por compartirnos esta parte de tu vida tan interesante, Jaime. Muchas gracias. Y gracias a ustedes que están aquí esta mañana con nosotros. Vamos a procurar que sea lo más amena posible. ¿Cómo empezamos? La verdad es que mi formación profesional, yo soy contador público y me dediqué a cuestiones financieras, estudié una maestría en administración con especialidad en finanzas. Entonces, mi historia realmente era por la parte financiera. Trabajé en empresas, lamentablemente nunca me gustó mucho estar en la empresa, entonces siempre quería una vida más independiente, más libre y me dediqué a la asesoría financiera, pues un despacho y me dediqué a la asesoría financiera y en eso estaba muy a gusto. Ahí pasaron muchos años, no se iba bien, no me iba mal, definitivamente, fuimos creciendo pero más sin embargo el despacho era una asesoría muy personal. Prácticamente yo tenía un asistente, mi secretaria, y se acababa. Y mi socio también lo mismo. Y me acuerdo que tenía una cliente que una vez me dijo, oye, qué desperdicio contigo. Yo, ¿por qué? Dice, porque, dice, eres listo, eres brillante. Dice, sin embargo, ¿cómo es posible que nada más puedas crear 2 empleos? Dice, si puedes hacer muchas cosas más. Y me quedó muy grabado ese tema y yo tenía la inquietud de hacer otras cosas. A los pocos años me invitaron a que me asociara a una comercializadora, entonces dije, pues bueno, voy a dar un brinco a un área empresarial. Entonces iniciamos la comercializadora asociado. Ahí estaba asociado. Por cosas del destino, al poco tiempo me separé de la comercializadora, pero cuando estaba en la comercializadora, eran productos de importación, empecé a conocer el tema de la logística. Realmente, nosotros distribuir los productos a nivel nacional, que teníamos cobertura nacional, no era nacional, originalmente era regional, luego fue nacional, era muy complicado. Entonces mis socios me sueltan la parte de la cuestión financiera y administrativa y de sistemas, me sueltan la parte de operaciones, de las cuales yo la verdad es que no conocía nada. Entonces dije, bueno, ¿cómo le hago para poder hacer llegar nuestros productos al consumidor de una manera ágil, eficiente, rápida? Y empecé a conocer, empecé a ver este mercado, empecé a ver este mundo. Abrimos una sucursal, una bodega en México, otra en Guadalajara, más otra en Monterrey, y desde ahí estábamos haciendo la distribución que se eficientó mucho en la empresa comercializadora, más sin embargo, tampoco no se crean que era la gran cosa. Al poco tiempo yo me retiro de la comercializadora y en ese momento entra tu primer crisis, tu pregunta, ¿qué hago? ¿Regreso como asesor? ¿Me contrato con una empresa como empleado? ¿O sigo con una empresa? Y sigo con una empresa, ¿qué hago? ¿Me dedico a la comercializadora? ¿Me dedico a la logística? ¿O a qué me dedico? Y la verdad es que en ese momento yo vi que había unas oportunidades muy grandes en la logística, que realmente todas las compañías, todas las empresas tenían que mover sus productos del punto A al punto B de la manera más eficiente y más económica. Entonces, empezabas a ver que había todas las compañías, todas, salvo excepciones, por ejemplo, empresas de tecnología o cosas por el estilo, que no tienen que distribuir sus productos con medios físicos, sino que son electrónicos. Todos los demás lo tienen que hacer.
Y mientras no exista lo del túnel del tiempo, que desmaterializaba los elementos, pues tenían que moverse de una manera física y tenían que almacenarse y tenían que llegar al último consumidor o a la persona que estaba demandando. Entonces yo dije, bueno, me voy a meter por aquí. Entonces empecé con la empresa logística. ¿Cómo la empezamos? La verdad es que la empezamos muy con las uñas. Éramos 3 gentes nada más. Iniciamos con 2 camiones de 3,5 toneladas, que era lo que teníamos. 2 choferes y yo, o sea, así empezamos la empresa. Y bueno, al inicio es muy difícil. Yo la verdad es que todos ustedes son empresarios, pequeños, medianos empresarios o que lo quieren hacer. Entonces, si me preguntan, oye, ¿fue fácil o fue difícil? No, fue bien difícil. Yo para qué les digo que no es cierto. Sí fue difícil, sí nos enfrentamos a muchos retos, más que nada que yo venía de una vida más cómoda o en el sentido de que pues, tenía mis clientes en el despacho y cosas por el estilo. Yo que me dedicaba. Entonces, empezar de cero era muy difícil. Renté una bodega, compré 2 camiones, tenía 2 gentes que me ayudaban ahí para manejar los camiones, 2 choferes, y así fue como empezamos el negocio. Una de las cuestiones importantes de todos los pequeños y medianos empresarios o la gente que inicia un negocio es la fuerza de voluntad, la tenacidad, la perseverancia. Y yo tengo muy pocas virtudes, pero esas virtudes creo que sí las tengo. Entonces está duro y dale, hasta que por fin logramos hacer los primeros clientes, hasta que por fin empezamos a hacer las primeras operaciones con gente, claro, que me conocía, que ya sabía de mí y que me soltó su producto para que empezáramos a distribuirlo. Y uno dice, oye, denme cuenta de lo que estás haciendo. Tú eres un fabricante y tienes que mandar tu producto con tus clientes. Y hay una empresa de distribución logística y le vas a dar el producto. Y si te queda mal, si no entrega, si entrega mal, si lo roban o lo que tú te puedas imaginar, pues ya te echó a perder ese mercado, ya te metió en conflicto con el cliente. Entonces estamos en la mitad del sándwich, cosa que lo torna un poquito más difícil. Pero bueno, así seguimos, empezamos con algunos clientes y empezamos a hacer la distribución. Me da mucha risa porque en ese entonces les digo que eran muy poquitos, entonces llegaba un cliente, oye, quiero visitar tus instalaciones, pues ¿cuáles? Si yo tenía una bodeguita súper chiquita y nada más éramos 3 gentes. Yo le decía a mi esposa, le decía, oye, vente, tú eres mi secretaria, entonces hoy vas a ayudarme con todo lo que haga falta. Entonces ella me ayudaba y todas las cosas. Realmente aquí agradezco públicamente a mi esposa, a mi familia que siempre ha estado conmigo. Por supuesto que siempre fue un apoyo para mí. Y siempre me alentaron a seguir adelante. Entonces eso es muy bueno. Con cuentas el apoyo de la familia es una gran ventaja, definitivamente. Bueno, empezamos así y llegaba el cliente y decía, oye, ¿y la mercancía? ¿Tu bodega está vacía? Ah, no, es que ya se fueron a repartirla, pues que acuérdate que aquí esto es rápido, esto entra y sale luego aquí, para que te garantizo que aquí todo se va a ir luego, tu distribución va a ser muy rápida. Y así le estábamos haciendo. Entonces, llegó más clientes, yo insistí mucho, empezó a entrar clientes, empezamos a crecer, y yo insistí mucho en ese entonces, Farmacias Benavides, para manejar una línea de higiénicos. Por supuesto que Benavides para mí era enorme, nada más la pura línea de higiénicos, manejarla para las Farmacias Benavides de Monterrey era una cuenta enorme. Nos esforzamos mucho, hice 20,000 estudios, cálculos, hasta que por fin logramos tener la cuenta de Benavides. Benavides nos catapultó, realmente yo les agradezco muchísimo a la familia de Benavides, nos catapultó y nos hizo crecer, crecimos con sucursales, abrimos en otras ciudades de la República, crecimos en Monterrey, crecimos en Tampico, crecimos en Torreón, crecimos por varias partes de la República, llegamos a Guadalajara, Hermosillo, y eso fue lo que nos fue dando la masa crítica para poder crecer. Muy interesante, cuando arrancamos con Benavides, sucede con que se equivocan ellos en el sistema y el primer día que íbamos a recibir la mercancía, en lugar de dejar el sistema en modo de prueba, lo dejaron ya trabajando en línea. Y los pedidos a Kimberly Clark y a todos ellos que eran higiénicos, son de alto volumen, pues se cuadruplicaron. Entonces, el primer día que nos llega la mercancía, en lugar de que era un chorrazo, en lugar de que nos llegue pues nos llegó 4 veces más. En ese momento no tienen ustedes una idea de lo que tuvimos que hacer
conseguir bodegas por todos lados, rentar hasta lo que no, con tal de poder meter los productos, porque son higiénicos, no se pueden mojar, no les puede pegar eso porque se ponen amarillos, ese tipo de detalles. Fue una historia muy interesante, realmente así fue como arrancamos en Sodiza. Posteriormente llegaron otros clientes, llegaron otros mercados, llegó una diversificación muy interesante, empezamos a hacer servicios de distribución, no solamente de última milla, también almacenaje, empezamos a hacer maquilas, ahora el negocio tiene una división de maquilas que hacemos muy interesante, muchas de ellas se exportan a Europa, tenemos otras maquilas nacionales, trabajamos con grandes compañías, que hoy, lo que decía Jaime, si volteas, dices tú, ¿te imaginabas? Pues no, la verdad es que no me lo imaginaba. Hemos crecido, hemos hecho las cosas con mucho esfuerzo, nada ha sido fácil, nos ha costado trabajo, nos ha costado mucha dedicación, mas sin embargo lo hemos hecho con tanto gusto, con tanto amor, que cuando lo haces con gusto, como que eso te permite hacer las cosas. Ustedes como empresarios me van a entender, y yo creo que Jaime también, si le preguntamos, yo creo que tenemos una característica o hay un elemento que es que somos muy soñadores. Soñamos con cosas y nos imaginamos tantas cosas. Ahora lo importante es que lo hagamos realidad. Ese es el verdadero reto. ¿Cómo conviertes ese sueño en una realidad? Pero claro, siempre soñamos en que nuestra empresa crece, en que somos mejores, en que tenemos más cobertura, en que tenemos más cobertura regional, nacional o internacional, si tienes la oportunidad de hacerlo, que tienes mejores cuentas, mejores contratos. Y la verdad es que yo estoy muy agradecido porque Sodiza ha crecido. Ya somos 22 centros de distribución. Lo comentaba Eugenio, el Grupo Sodiza somos 1,200 gentes, que pues arrancamos siendo 3, o sea, creo que hemos crecido. Entonces, pero sí hay una cosa que hay que estar siempre conscientes en dar gracias. Dar gracias a Dios, por supuesto, que siempre ha estado con nosotros, y dar gracias a toda la gente que siempre ha estado contigo. Clientes, proveedores y colaboradores que están contigo en la empresa. A lo cual no tengo manera de agradecerles toda su dedicación y todo su esmero, porque gracias a eso hemos salido adelante. El resultado, al final de cuentas, no es de una persona, es de un grupo de personas y luego cuando te das cuenta, estos son bastantes, son mucha la gente que ha intervenido, que ha participado, que ha colaborado para que podamos salir adelante. Y el resultado final, pues, dices tú, pues se debe a mucha gente, no es de una sola persona. Y pues bueno, eso es Sodiza. Ahorita les comenté un poquito lo que somos, lo que tenemos. Tenemos una flotilla de transporte, principalmente última milla, manejamos almacenaje, tenemos 22 centros de distribución, tenemos alrededor de 150 metros cuadrados de naves industriales, más patios de maniobras, tenemos una división ferroviaria también, tenemos una alianza con Kansas City Southern, manejamos maquilas de exportación, manejamos todo lo que es la exportación para Europa, de la marca de mayor valor mexicana, ¿no? Vamos a hacer comercial. Para un modelo, lo que es la Corona, que me da mucho gusto, se encuentra en todo el mundo, y me da mucho gusto saber que participamos en una parte de esa cadena, y a través de ellos también hemos podido crecer con muchos proyectos, con muchas ideas, con mucha innovación. En Sodiza tenemos un decálogo, y es bien importante para ustedes como empresarios que tengan cuáles son sus bases en las que se miren. Y tenemos un decálogo de trabajo, en el que está la innovación, el respeto, el trabajo en equipo, la honestidad, la honradez, la puntualidad, orden, limpieza, en fin. Y decir, yo creo que ustedes tienen que definir cuáles son los lineamientos en los que quieren que su empresa se maneje. Y eso transmitirlo a todo su personal. Porque dice ahorita Eugenio, sí, buscamos que la gente que entra en Sodiza se note que está en Sodiza, y si se va, se note que pasó por Sodiza. Nosotros participamos muy activamente en el movimiento de Schoenstatt, y ahí nos dicen, ustedes tienen que convertir, Schoenstatt es un movimiento católico apostólico, y mucha gente no lo conoce. Entonces, y te dicen, ustedes tienen que convertirse en una interrogante irresistible, de tal manera que la gente los vea y digan, pues esto tiene algo, o sea, algo tiene, no sé, sus principios, sus valores, lo que hace, su alegría con lo que hacen las cosas. Bueno, lo mismo la gente que trabaja en Sodiza, que se note que está con nosotros, que estuvo con nosotros, y que, que pasó por aquí, y que algo se le quedó al final de cuentas, ¿verdad? Y eso es importante. Oye, Edgar, qué manera de cerrar esta intervención tuya. El interrogante irresistible, algo que sea un imán, que la gente diga, pues yo quiero ser igual que él, quiero seguir sus pasos.
Les había planteado a los dos panelistas que gentilmente me contestaran 3 preguntas, pero dado que tengo yo el micrófono, voy a hacer un cambio en el orden del día y un poquito basado en esto último que dijiste, Edgar, y te pasaría el micrófono a ti. A ver, yo creo que todos sabemos que algo que está muy escaso hoy en día es el liderazgo virtuoso. Vemos, no sé, en México tuvimos en algún momento el equipo presidencial mejor preparado del mundo, pero era tremendamente corrupto. El equipo de trabajo es fundamental. Yo le digo a Ale, a Mirna, a mis colaboradoras que ellas son las que hacen las cosas a pesar mío y gracias a Dios. A ver, Edgar y don Jaime, ¿cuáles dirían ustedes, y también un poquito con el afán de abrir el micrófono a preguntas o algún cuestionamiento de parte de las pymes que están aquí o virtualmente, cuáles dirían ustedes que deberían de ser las características fundamentales en un liderazgo virtuoso? No un liderazgo común y corriente, virtuoso. Edgar, comenzamos contigo. Bueno, la verdad es que nosotros nos toca un rol de líderes en las empresas y yo creo que ese liderazgo tenemos que transmitirlo y formar líderes. Nosotros tenemos que hacer que nuestra gente tenga ese liderazgo y también lo sepa influir en el resto de la compañía, en el resto de las empresas, en el resto de la empresa. Podemos decir, oye, pues es que pon tu decálogo y muy bien, pero ¿y luego? Aquí viene la congruencia de decir, a ver, ok, este es mi decálogo de la empresa y son 10 puntos básicos de los comité, pero dices tú, la honestidad, la honradez, ¿cómo puedo yo pedirle a mi gente que sean honestos y que sean honrados, que no es lo mismo, si yo hago negocios chuecos, tramposos, sucios, y yo me estoy corrompiendo? O sea, y ellos lo están viendo. Yo creo que lo más importante en los líderes es que seamos congruentes. Congruentes con lo que pensamos, congruentes con lo que decimos, congruentes con lo que hacemos. Si nosotros no estamos predicando con el ejemplo, de nada sirve. De nada sirve porque estás hablando puras mentiras. Yo le digo a mis hijos, y aquí están presentes, y les digo, oye, nadie nunca te va a decir, oye, tu papá me robó, tu papá me transó, tu papá me traicionó, tu papá me engañó, tu papá me... Nunca. Pueden caminar por la calle tranquilamente porque nunca nadie les va a decir eso. Todos los negocios que hemos hecho en Sodiza los hemos hecho limpios, transparentes, sin estar dando moches ni nada por el estilo. Somos una empresa bastante transparente en ese sentido. Nosotros inclusive, luego que entras con compañías de este tamaño, que las que le comento que trabajamos con ellos, firmas convenios de no corrupción, de cosas por el estilo, y te das cuenta que todo el mundo va en esa línea. Ahora, lo importante es que nosotros lo reflejemos y que lo hagamos también, que lo hagamos vida. Yo en el tema de la honradez, yo les digo a la gente que está con nosotros, mira, estamos trabajando con materiales que no son nuestros, pues no son de Sodiza, no somos una empresa de logística y distribución de almacenaje. Y me llegan productos de Nestlé, de cualquier cliente, el que sea. Luego les voy a pedir comisión porque estoy haciendo esa publicidad. Pero bueno, y les digo, oye, estos productos no son nuestros, pero tenemos que cuidarlos como si fueran nuestros y adicionalmente no podemos tomar lo que no nos corresponde. O sea, al final de cuentas, aquí la honradez, la honestidad de decir qué es lo que está pasando cuando hay alguna situación, tenemos que reflejarlo. Yo presumo mucho. En mi oficina no tengo llave. Entrar a mi oficina no hay llave. Y aquí está Raúl, que es nuestro director de finanzas. Gracias, Raúl, por asistir. No tengo llave. Entras a mi escritorio. Mi escritorio tiene una llave porque está chueco, entonces se abren los cajones y no los cierro. Entonces tengo que ponerle llave, pero la llave está pegada. Y la llave ahí está pegada, llega a hacer una limpieza y ya toma la llave para el balcón y toda la cosa. Tiene la llave. Ahí están mis chequeras, documentos personales, cosas mías. Yo estoy en mi calculadora, computadora y todo. Yo no estoy pensando que va a entrar gente mía a robarme, gente mía a abusar de ahí. No lo estoy pensando así. Entonces, yo les digo, con esa confianza quiero que nos manejemos. Les voy a ser bien honesto, ¿eh? Me toca en los centros de distribución que de repente, oye, el lonche de un trabajador se lo robaron. Les digo, es que en ese tipo de cosas tan pequeñas no puede ser.
Si aquí estamos viendo todo el día y todos los días, pues no podemos hacer eso. Tenemos que ayudarnos los unos a los otros. Entonces, ese tipo de cuestiones debe de respetarse. Y nosotros como líderes debemos de formar líderes y a la vez ellos transmitir la esencia de la empresa y transmitir esos valores. Y al final de cuentas, pues, pues buscar que se den las cosas bien, ¿verdad? Que se hagan bien, que lo podemos reflejar, que podemos cacaraquear y decir, me siento orgulloso de que estamos en una empresa honesta, una empresa que habla con la verdad, que cuando nos llegamos a equivocar, le decimos al cliente, oye, me equivoqué, pasó esto, y mejor. Y le digo también a los colaboradores, oye, si te equivocaste, dímelo y lo vamos a solucionar. Pero háblame con la verdad. No tomes lo que no sea tuyo. Respeta a tus compañeros. El respeto es tan importante en las compañías. A veces no formas, yo siempre les digo en Sodisa, formemos líderes, porque el líder va a estar buscando inspirar a la gente, no presionar. Yo no quiero jefes que estén presionando y poniéndoles un pie en la cabeza a los empleados y ahora trabajas a latigazos. No, quiero que los inspires y que los motives a que trabajen en equipo y que busquen los objetivos y los logros en equipo y que se les retribuya. En Sodisa repartimos muchos bonos. Siempre damos bonos por todo, por productividad y por eficiencia y por lo que ustedes quieran, pero eso hace que el equipo trabaje de una manera muy homogénea y que estén buscando los objetivos, las metas de la compañía que se cumplan. Perdón, Juan, me extendí. No, súper. De hecho, escuchándote, sí, dicen, Edgar, el micrófono falló, pero se escucha perfectamente. Dicen que tus acciones sean tan contundentes que no dejen hablar a tus palabras. Congruencia. Muy bien, Edgar. Excelente. Don Jaime, ya para cerrar, y después abrir el micrófono a preguntas y respuestas, es lo mismo. Características de un líder virtuoso y quizás un consejo a todas las quienes. Bueno, aparte de la congruencia de la que hablaba Edgar, pues sí, desgraciadamente ahorita nosotros tenemos un negocio de distribución también de pollo y de huevos y de puntos de venta. Y sí tenemos muchos problemas con el tema de la integridad, de la honradez. Nos viven robando y sí es un tema que pues tenemos todos que cooperar en ello, ¿no? Porque luego a veces también lo que se roban alguien lo compra y el que lo compra pues también está metido en eso, ¿verdad? Entonces ese es un tema que hay que irlo pues manejando para ver si lo podemos acabar. Pero en el tema del liderazgo virtuoso, yo creo que pues una de las características debe ser que tiene uno que pensar en el otro. Por lo regular, pues somos un poco egoístas, pensamos en nosotros mismos, tenemos que pensar en los demás, en la gente que nos rodea, en el entorno, cómo podemos servir a la sociedad. Todos tenemos un compromiso con la sociedad, sobre todo a los que nos ha ido bien. A los que nos ha ido bien tenemos el compromiso moral de regresar algo a la sociedad. Nosotros, por ejemplo, el caso mío, pues yo no tenía nada, yo empecé de cero, bajo cero, ni siquiera pude ir a la escuela o no quise ir a la escuela, pero me fue bien. Entonces tenemos que regresar, que la gente vea también que eres trabajador. Esa es una virtud que también tiene que, uno es parte de la congruencia, porque uno recomienda y no lo hace, pues eso no llega muy lejos, ¿no? Tenemos que trabajar, tenemos que ser insistentes, tenemos que fijarnos en la demás gente, cómo podemos ayudar a los que menos tienen. También yo creo que los liderazgos, como decía Eugenio, están muy escasos por la falta de probidad de los líderes, por la falta de honestidad de los líderes. Tenemos que ser honestos, no nada más con las cosas materiales, con lo que decimos, con lo que hacemos. Tenemos que predicar con el ejemplo. Cuando hablamos de los hijos, les dice uno a los hijos, hazle como yo te digo, no como yo le hago. No, pues eso no jala, ¿verdad? Tiene uno que decir las cosas y hacerlas de la misma manera, porque el ejemplo arrastra. Entonces, pues yo creo que los liderazgos no son fáciles, porque luego muchas veces tienes que
tienes que verte forzado a hacer las cosas bien, hacerlas de manera correcta, porque todo el mundo te está viendo cuando eres líder. Y entonces, a veces cosas que parecen malas, que no son malas, tienes que tener mucho cuidado. Entonces, si somos gentes que estamos dando ejemplo, tenemos que tener mucho cuidado. Fabuloso mensaje. Vamos a abrir el panel a preguntas o algún comentario que alguno de ustedes quisiera hacer. De mi parte, digo, escuchando a los dos, así se me queman las habas por decir algo que sí pasó. Hace algunos años, un empresario canadiense, Robert Ouimet, estaba un poco liado porque decía, oye, soy un empresario, me va muy bien, tengo un montón de colaboradores, genero mucha utilidad. Y entonces decía, oye, pero entonces, ¿cómo le voy a hacer para ser congruente con todo este dinero que tengo y quizás un fin último de decir, yo quiero llegar al cielo? Y dicen que es más fácil es más difícil para un rico llegar al cielo. Total, va y le pregunta a la Madre Teresa de Calcuta, vuela a Calcuta y le pregunta, madre, fíjese que tengo esta empresa y exporta y le va muy bien y tiene camiones y tiene pollos y le dice, la Madre Teresa lo para en seco y le dice, oye, ¿y quién dice que tu empresa es tuya? Tú eres un administrador de los dones que Dios te da y tienes que utilizarlos para el bien común, para el bien de los demás. Y eso de alguna manera cierra lo que dijeron estos dos líderes a quienes respeto mucho. A ver, adelante. A la hora de cerrar un negocio, ¿cómo le han hecho para tomar esa decisión? Aparte de los números, obviamente, porque llevas de encuentro y está contigo familias enteras. O cerrar un negocio no es solamente cerrar el negocio, es dejar a familias y sustentos. ¿De dónde se han soportado para tomar esa decisión y luego cómo volvieron a salir adelante? Porque desgraciadamente como empresarios muchas veces nos encariñamos con el negocio cuando ya no es negocio, ya no es posible sustentarlo, y es lo que yo le digo a mis clientes: tienes que cerrar, ya no hay forma de seguir con este negocio, hay que ver otro. ¿Cómo se han soportado ustedes para tomar estas decisiones? Que son de las que no quisiéramos, pero existen en los negocios. Gracias. Gracias. Bueno, los negocios muchas veces están pasando por tiempos malos y hay veces que hay que trabajar sin tener utilidades por algún tiempo. Y tú no tienes una responsabilidad muy grande, porque sabemos todos que uno solo, porque a veces uno se cree muy fregón, pero uno solo no hace nada. Lo haces junto con la gente que te rodea, con tu familia. Si el negocio es pequeño, con tu familia, uno solo es muy difícil, pero sí, pues tiene uno que pensar en todos los empleados. Nosotros tenemos 300 empleados. Y cuando yo llego a la planta, le digo a mi hijo Javier, oye, todos están llenos de carros el estacionamiento, todos cobran aquí. Y dice, sí, todos cobran aquí. Pues entonces es un compromiso más fuerte, más grande. Tienes que estar pensando cómo puedes mantener la fuente de trabajo, porque una de los compromisos y las obligaciones de un empresario es generar empleo. ¿Por qué? Porque a ti te dieron y tú debes de hacerlo. Tienes un compromiso con la sociedad. Tú tienes que generar cada vez más empleos. Y otra de las cosas que también me gustaría mencionar es que siempre tenemos que estar pensando en ser más grandes. No hay que confiar, no hay que conformarse con tener un negocio de este tamaño. Claro, hay algunos negocios que no son muchos, que dicen, oye, si me rebaso, no voy a poder manejarlo. Los negocios hay que crecerlos, pero también hay que prepararse. Tenemos que prepararnos, tenemos que tomar cursos, tenemos que aprender. A veces pensamos que ya sabemos todo. No, aún ya a estas alturas yo sigo aprendiendo.
Yo sigo aprendiendo, tenemos que desarrollarnos, abrir nuestra mente. Y otra de las cosas muy importantes, porque aquí también veo gentes que no están tan jovencitos. Hay que dejar pasar. Hay que dejar pasar a la siguiente generación. Hay que dejarlos pasar. Hay que estar al pendiente, pero hay que dejarlos pasar. Porque muchas veces uno se amarra y pues yo hice el negocio y de aquí nadie me saca y aquí se hace lo que yo digo. No, hay que dejar pasar a las siguientes generaciones con el apoyo, con la supervisión, pero hay que dejarlos pasar. Excelente, excelente. Si quieres, con el micrófono este, falló, está bien. Yo creo ¿Está bien? que está bien. Sí funciona. Sí, no funciona. Mira, qué bueno. La tecnología. La pregunta que hiciste está súper interesante, porque es bien dolorosa, es bien difícil. Me ha tocado vivirlo. Y es la cosa más terrible que te puedes imaginar cuando dices tú, tengo que cortar empleos, tengo que correr gente, tengo que cortar una división completa o un centro de división completo o todo eso, te duele en el alma. O sea, por la esencia de nosotros, dices tú, es gente que se entregó con la empresa, es gente que le echó los kilos, es gente que hizo lo mejor que estaba en sus manos, pero que por un motivo que no es ni siquiera culpa de ellos, porque perdimos el contrato, porque nuestro cliente se fue, por lo que tú quieras, ya no podemos subsistir. Entonces tenemos que tomar la decisión de cortar. Y la verdad es que es una decisión súper difícil. Quitar, despedir gente, quitar una división, cerrar un centro de distribución es dificilísimo, pero es una decisión ética. Por ejemplo, ético, tú no puedes mutilar el cuerpo humano. Mas, sin embargo, si tienes una enfermedad en la mano, una gangrena, tú lo tienes que mutilar. ¿Por qué? Porque éticamente tienes que salvar el resto del cuerpo. Entonces, al final de cuentas, tú tienes que tomar esa decisión que duele mucho, muchísimo, pero sí hay que tomarla. Y decir, oye, esto no está funcionando, esta parte no está funcionando del negocio, tengo que hacer ajustes, tengo que hacer una reorganización, tengo que despedir gente. Lamentablemente, tienes que tomarlo. Y una cosa, es de las cosas que a mí más me ha dolido. Y me puede muchísimo y me quita el sueño. Cuando lo tengo que hacer, la primera vez que lo hice me dolió muchísimo y me costó muchísimo trabajo. Y tenta el remordimiento de decir qué podía yo haber hecho para que esto no pasara, qué estaba en mis manos y que dónde fallé también yo. Y sin embargo me estoy llevando de encuentro a gente que está conmigo, que estaba comprometida conmigo y que tiene la camiseta puesta en mi empresa. Y sin embargo, tengo que tomar una decisión en ellos que son los que a lo mejor menos culpa tienen. Es tristísimo. Lo que tú comentaste ahorita, y me imagino que te ha tocado vivirlo, es tristísimo, muy, muy triste. Pero es una decisión ética. Y tienes que buscar, al final de cuentas, mantener el negocio, mantener la fuente de trabajo del resto de los empleados, mantenerla con vida. Entonces, tienes que hacerlo. Es doloroso, pero tienes que hacerlo. Y lo peor que puedo hacer es decir, no, pues le sigo, cuando ves que no tiene futuro y que vas a estar perdiendo, no tiene caso porque te vas a llevar a todas las personas en conjunto. Y entonces no tiene caso. Mejor quite ese cachito y sigue con lo demás y fortalece lo demás. Lo que dice Jaime es cierto. Siempre hemos de buscar crecer y buscar siempre hacer más negocio y ser más y crecer en más puntos y más distribución y más lo que tú quieras. Siempre buscamos crecer, pero hay tropiezo en el camino. No hay una empresa que yo conozca que siempre ha sido exitosa y que nunca tengo que recurrir al recorte de personal o cerrar. Eso no lo conozco yo. Todas hemos pasado. Platicamos hace rato la crisis. A mí no me tocaron las crisis sexenales. Yo cuando empecé mi negocio, yo fue en el 99, prácticamente las crisis sexenales del 76, 82, 88, 94, pues a mí me tocaron cuando trabajaba así, pero no me tocaron en mi empresa. Las crisis que tuve yo fue porque yo me metí en ellas, ¿no? Porque yo solito, nadie me metió, yo solito me metí en ellas. Y sin embargo tienes que salir adelante y tienes que levantarte. Aprendes muchísimo de tus éxitos, pero aprendes mucho más de tus fracasos. De ahí aprendes muchísimo más. Y si te sabes levantar, olvídate, vas a poder hacer cosas muy buenas. Y eso es lo que estamos llamados a hacer los empresarios. Claro, sí. Allá hay preguntas. Muy buenos días. Excelente exposiciones de los dos. Gracias por compartir. Mi nombre es Laura Ávila. Desde que lo escuché, señor Yasaki, que dijo que usted tenía de una forma que cuando inició a trabajar era a nivel secundaria, ¿verdad? Mencionó primero de secundaria.
Y ya empezó a trabajar y lo acompañó su mamá, mencionaba en su primer trabajo que fue quien. Pero después, ¿quién le acompañó cuando mencionó que usted y su hermano empezaron ya, se hicieron socios para comprar una cantidad de gallinas ponedoras, ¿verdad? ¿Quién le acompañó en ese tránsito de convertirse en empresario, de ser empleado a convertirse profesional, como tuvo la experiencia, ¿verdad? De que sacó una contaduría pública y luego una maestría en finanzas? ¿Cómo hizo para que su negocio fuera avanzando en la cuestión económica, vamos a decir? ¿Quién lo acompañó? ¿Cómo fue esa parte? Esa sería una pregunta para usted por lo que nos compartió. Y bueno, yo tengo una para ambos después, pero la hago despuesito de que nos comparta. Bueno, cuando nosotros empezamos, mi hermano y yo, gracias. Mi hermano y yo invertíamos una buena parte de nuestro salario. Estábamos muy jovencitos, entonces no había la carga, esa carga que tienen las familias cuando empiezan los muchachos a entrar a la escuela y sobre todo ¿cómo se llama? A facultad. Colegios de paga, pues sí es muy oneroso y no te da oportunidad de invertir. Entonces empezamos a invertir. Siempre hay alguien que lo anima a uno, siempre hay alguien, porque uno dice, yo lo hice todo yo solo, ¿no? Escárvale tantito y recuerda bien, siempre hay alguien. Yo tenía unos amigos míos en Allende que eran productores, nosotros todavía no éramos productores, y nos animaban a que nos metiéramos a producir, pero después mi hermano y yo nos acompañábamos, mi hermano, tenemos coincidencias, mi hermano y yo, y también tenemos algunas cosas en las que no estamos de acuerdo porque los perfiles son diferentes. Él es administrador y yo soy emprendedor. Entonces, pues chocamos. Lo que a mí me parece una oportunidad, a él le parece un riesgo, ¿verdad? Pero finalmente seguimos juntos. Y tenemos coincidencias porque nos casamos con hermanas. Agarramos un paquete y nos casamos con hermanas. Y además cumplimos años el 28 de enero los dos. Entonces, pero no, prácticamente nos fuimos ahí apoyando los dos y yo no veo más figuras más que mis compadres de Allende, Nuevo León, que me animaban, métete a producir. Pero nos fuimos solos y nos entregamos porque era un trabajo arduo. Aquí tienes que jalar. Yo sigo trabajando a estas alturas. Yo sigo trabajando desde la mañana. Yo me levanto a las 5 de la mañana y me duermo a las 10 de la noche y todo el día ando trabajando. Ahorita me toca la etapa de devolver. Ahorita ando de pediche y bueno, y a propósito tenemos ahí unos módulos ahí afuera de amigos de la uni para que si quieren donar, si quieren apoyarnos. Ahorita yo estoy en la fundación de la Universidad Autónoma de Nuevo León, buscando recursos para dar becas a los muchachos que no tienen recursos económicos, pero que tienen talento. Entonces estoy en la época de devolver. Hay que devolver. Entonces eso es lo que estoy haciendo, pero contestando la pregunta, pues nos fuimos casi solos, animándonos, pero ¿qué era lo que nos animaba? Pues las ganas de salir adelante, las ganas de tener algo, de vivir de mejor manera, de tener acceso a un automóvil, a una casa propia. Es el hambre, lo que te mueve es el hambre. Ya cuando uno ya no tiene hambre, pues ahí empieza la debacle, cuando ya no tiene uno hambre. Sí. Pero volviendo a la mirada hacia atrás, ¿qué cosas fueron impactantes que dijeran? Esta parte
la aprendí y si la volviera a vivir, o ¿qué le aconsejarían a la siguiente generación de ustedes, verdad? Que tuvieran, ten cuidado con esto para que lo puedan vivir de una manera diferente a como lo vivimos en una crisis, en una situación. ¿Qué aprendizaje le dirían a la siguiente generación? De ustedes mismos, de sus hijos o de quien piensa se va a quedar liderando el negocio que ustedes tienen. Muy bien. Mira, fíjate que acá hay varios temas importantes. Rescatando un poquito lo que comentaba ahorita Jaime, yo creo que todos tenemos las ganas de hacer, estamos aquí como pequeños o medianos empresarios, tenemos ganas de hacer las cosas y queremos hacerlo, pero llegamos en un punto, como dice Jaime, del hambre, o el punto donde estás en el punto de no retorno. Cuando llegas a ese punto de no retorno, dices tú, oye, a ver, ya no tengo otra opción, ya tengo que hacerlo porque tengo que hacerlo, tienes que dar el paso. Cuando te enfrentas a esa realidad y te convences, te quita la idea de la cabeza de muchas cosas, ¿no? Y decir, es que para salir adelante tengo que hacer esto. O sea, llega el momento en que dices tú, tengo que quitarme tantas tonterías de la cabeza, tantas cosas que no son, y tengo que dedicarme a enfocarme en mi negocio, enfocarme en cómo lo saco adelante. Voy a hacer un comentario, espero que no se tome mal ni mucho menos, pero dices tú, oye, a ver, yo tenía mi carrera, yo estudié el TEC, fui maestro del TEC, tenía mi maestría, era un buen alumno y cosas, pues me iba bien, cosas por el estilo, y de repente cuando empiezo el negocio me va súper mal. O sea, iniciar un negocio es muy difícil. Entonces, no tenía ni clientes, no podía agarrar clientes, no me entendía con la gente porque al final de cuentas era distinto. Y dices, oye, ¿por qué estoy sufriendo si yo podría seguir en una vida muchísimo más cómoda? Y ya me metí a esto y ahora aparte no tengo dinero. Le debo hasta a mi suegra, pasó por la báscula también. Le debo a todo el mundo, le debo a mi papá, le debo a todo el mundo. No tengo, o sea, y estás en un punto y estoy en el precipicio. Ya estoy a punto de decir, ¿qué hago? Entonces, cuando llega el momento que tienes te enfrentas a esa realidad, la asumes, la tomas como propia y dices tú, pues no me rajo, la fuerza de voluntad que les decía, la tenacidad, la perseverancia, pues no me rajo, yo ahora lo saco, acomodé el lugar y te enfocas y decir, ¿por dónde me voy a ir? Y aquí lo voy a sacar. Cuando logras ese punto, nadie te va a detener, nadie te va a detener, porque ya pasaste por eso, porque ya te quitaste muchos fantasmas, muchas ideas de la cabeza y te estás enfrentando a una realidad. Y eso es lo que pasa, yo creo, con todos los empresarios. Si tú ves las historias, pues generalmente raro que te encuentres, pues, sí hay, ¿no? Pero gente que empezó con socios o con dinero, cosas por el estilo, muchas historias no son así. Muchas historias son historias que empiezas con una mano adelante y otra atrás, empiezas sin dinero, empiezas con deudas, empiezas con todo. Y sin embargo, cuando tú te decides y afrontas esa realidad, dices tú, yo lo voy a sacar, yo puedo y yo me voy a comprometer. Y claro que me levanto a las 6 de la mañana y claro que termino a las 10, 11 de la noche y claro que a mí me toca agarrar a veces hasta 6 aviones a la semana, que tengo que estar viajando de un lado a otro y que me levanto a las 4 de la mañana y me duermo a las 12 de la noche. Y dices tú, pero yo lo voy a hacer, pero yo lo voy a sacar y lo voy a sacar adelante. Entonces esa fuerza de voluntad yo creo que es la que todos debemos de tener y eso es bien importante. Tomaríamos una pregunta última, pero los invito a que si gentilmente nos acompañan unos minutos más afuera, Sí, claro. tomándonos una tacita de café y quizás compartiendo un pastel que alguien y Irma nos prepararon, pero bueno, no lo cocinaron. De manera muy rápida, yo creo que las siguientes generaciones pedirles que se despojen de la arrogancia y la soberbia, ¿verdad? Y que trabajen, ¿verdad? Porque a veces pareciera ser que las cosas se hicieron solas. No, costó mucho trabajo hacer los negocios, entonces los muchachos tienen que saber que es a base de sacrificios y que ellos tienen una responsabilidad de que no se les vaya a ir como agua entre los dedos el negocio que hicieron sus padres, porque luego también hay gente que dice,
el negocio de don fulano estaba más o menos así. Llegó el muchacho que salió del TEC o de la UNE ya graduado, y de ahí para adelante el muchacho lo levantó. Pues lo levantó porque el viejo hizo los cimientos, por eso lo levantó, ¿verdad? Pero piensa que el muchacho le hizo todo, ¿no? Empezar de abajo es algo diferente que cuando empiezas ya con ciertas apoyos, bases, ¿no? Bueno, ya la última pregunta, por Juan Manuel Alcocer. Es una pregunta que no contestarla, se respeta. En nuestro México, que es un país muy bonito, pero muy diverso, hay muchas visiones acerca de la actividad empresarial. Y hay una visión que ha permeado en el país a quien tiene una actividad empresarial. ¿Cómo piensan ustedes al respecto que hay en esas cabezas que piensan que la actividad empresarial tiene esa connotación de satanizar? Ahí voy. Mira, si quieres, ahí te va mi ronco pecho. Mira, lamentablemente, cuando yo estaba chico, el empresario era como que era bien visto, ¿entiendes? Y ahorita el empresario está satanizado. Dices tú, oye, es corrupto y es hambredor y cosas por el estilo, y lo peor que puede haber es el empresario. Dices tú, no, yo lo vivo todos los días y me da mucha tristeza que polaricen la sociedad y haya gente que da declaraciones en las mañanas todos los días en contra de empresarios. Y la verdad es que no es así. Sacar una empresa adelante requiere mucho trabajo, requiere mucho esfuerzo, requiere mucha dedicación. Estás abriendo fuentes de empleos, estás haciendo que la gente que está contigo también crezca, también le vaya bien, que tenga seguridad social, que pueda pagar una educación o tenga derecho a educación, que tenga todo eso. Al final de cuentas, es bien importante y nosotros estamos buscando la manera de crear riqueza. La riqueza, al final de cuentas, lo importante y la misión del empresario es crear riqueza y compartirla. Eso es lo importante, compartirla. No es para ti solo, es para que la compartas con toda la gente que está contigo y que te rodea. Y a la vez esa riqueza que tú creas, también pagas impuestos. Oye, ¿quién está feliz de pagar impuestos? Tú no, a lo mejor me da brincos de felicidad por pagar impuestos, pero los pagamos y contribuimos al gasto público y al final de cuentas contribuimos a que se hagan muchas cosas en este país. Y yo creo que la única manera de salir adelante en el país es creando más empleo, creando más riqueza, promoviendo más la actividad empresarial, que es la que realmente genera la riqueza en el país, no se genera por otros lados. Y ya hemos visto en épocas pasadas cómo cuando el gobierno manejaba empresas públicas, no eran eficientes, no eran rentables, no eran competitivas. Lo pasan a la entidad privada y esas empresas se vuelven competitivas, se vuelven atractivas, se vuelven rentables, crean riqueza, crean fuentes de empleos, crean bienestar para la sociedad. Entonces yo creo que el empresario está llamado a hacer eso, a ser un factor de bienestar para la sociedad y al final de cuentas crear esa riqueza y compartir esa riqueza. Eso creo que es lo que tenemos que hacer. Y ver bien al empresario. La verdad es que yo admiro mucho a la gente que se arriesga, que se avienta y que hace las cosas. Pues qué bueno. Mucha gente que está en otras funciones, en otros puestos, dices, tú nunca has creado un puesto, un empleo, no sabes no sabes lo que es tú tener que pagar un sueldo, no sabes tú lo que es, yo en mi caso, no cobrar, porque mi gente sí cobrará. O sea, y que me quedo sin cobrar porque mi gente cobre cuando empezábamos el negocio. Y así me la pasé mucho tiempo. O sea, el que no lo ha vivido, no lo sabe. Ya cuando tú lo vives, cuando tú lo sabes y cuando realmente lo aprecias. Yo creo, doctor, que es una muy buena pregunta. Y las preguntas, el tema de satanizar al empresariado, yo creo que no parte de una ocurrencia. Yo creo que parte de una realidad. En algunos casos hay empresarios que no cumplen con su misión. Y sí, ya no tanto, pero lo que pasa es que tenemos de perdido unos 5 Méxicos diferentes. Y tenemos la muestra en Palacio, que sataniza a todos, pero es llegar a parejo, ¿verdad? Quizá en su experiencia en su región
haya habido, porque se da más en el sur sureste, de empresarios que son un poquito más explotadores. Digo, tenemos que hablar con claridad, porque si no le vamos a andar sacando la vuelta y me va a acabar el tiempo sacándole la vuelta a las cosas. Yo creo que sí ha habido empresarios por ahí que son los causantes de que se satanice al empresariado. Aquí en Nuevo León, yo creo que no hay muchos empresarios de eso. Yo creo que aquí somos una empresa. También la competencia hace que seamos también más responsables socialmente, ¿verdad? Entonces, es diferente. Lo que nosotros vemos aquí es diferente a lo que se ve en el sur sureste. A mí me ha tocado ver empresas del sur sureste y sí, y me ha tocado ver trato a la gente también diferenciado totalmente, ¿no? Aquí, en una ocasión, a un compañero mío que también fue presidente de la Unión Nacional de Avicultores, lo vi cómo trataba a un empleado y le dije, si haces eso en Monterrey te matan. Sí, ¿no? Y para ellos es muy natural, ¿verdad? Y yo creo que de ahí nacen ese tipo de odios y ese tipo de diferencias. Esa es mi opinión. Muy bien, pues miren, el tiempo se nos ha agotado, pero había una pregunta que sí estaba pendiente y se les había prometido a ambos panelistas, que es básicamente su elevator pitch. Lo último que quisieran comentarles a ustedes si tuviesen 5 minutos que fuesen los últimos fatales. A ver, Edgar y don Jaime, ¿qué les dirían a las pymes que están aquí presentes gentilmente y que amablemente nos escuchan a través de redes sociales? Pues yo lo que diría es que cuando tengan crisis en sus negocios, en sus empresas, no se rindan. Échenle ganas, tienen que salir adelante, crezcan, no dejen de trabajar, no se rindan. Siempre tiene uno que tener el deseo de hacer más y no por tener más, de hacer más porque tienen la capacidad, si tienen el escenario, si tienen la mesa puesta, hagan más y repartan más. Hay que ser más benevolentes con la gente que nos rodea, a donde quieran hacer el bien, pero tenemos que repartir. Los que tenemos algo de más tenemos que repartir. Esa sería mi recomendación y pues sigan trabajando. Le comentaba yo a Eugenio que me preguntaban en alguna ocasión que cuáles eran las recomendaciones, como ahorita. Me remonto a la revista que hacían en Cervecería Cuauhtémoc, que se llamaba Trabajo y Ahorro. No hay más, trabajo y ahorro. Así se llamaba la revista y esas son las palabras mágicas, ¿verdad? Esa es la clave o esa es la magia que dicen, oye, ¿cómo lo hiciste? Trabajando y ahorrando, trabaja y ahorra. Muchas gracias por su atención, ¿eh? Fíjate, yo les puedo decir, yo no puedo retirar de este foro sin antes darles, ¿qué les podría decir y qué les puedo aconsejar a todos los pequeños y medianos empresarios? Yo creo que es bien importante es que eleven un poquito más la cultura financiera. La cultura financiera de los pequeños y medianos empresarios generalmente está muy baja, está por los suelos. Entonces, yo en el momento en que digo, a ver, operativamente en tu negocio tú eres muy bueno, y yo he visto desde que eras asesoras y ahorita también, que hay mucho talento, hay mucha gente que es súper talentosa, que sabe hacer muy bien las cosas y su negocio sabe muy bien lo que hace y hace cosas geniales, pero no sabe medirte una utilidad, un rendimiento, una tasa de interés. Hoy te vas a financiar, ¿es bueno o es malo? ¿Con qué tasa de interés? ¿Cómo lo mides? ¿Cuál es tu tasa interna de rendimiento? ¿Cuál es tu retorno sobre la inversión? ¿Cuál es tu margen de contribución? ¿Cuándo es el payback? ¿Cuándo recuperas la inversión? ¿Con qué lo vas a financiar? ¿Quién te va a apoyar? ¿Cuál es el valor presente del flujo de efectivo? ¿Qué es un flujo de efectivo? O sea, son cosas básicas. Y la contabilidad, pues a mucha gente le choca, pero es el lenguaje de los negocios. Que leas un balance y que sepas qué está mostrado en ese balance. Es importantísimo que le dediquemos un poquito de tiempo. Yo sé que es pesado, a mucha gente no le gusta temas contables ni financieros, yo sé todo eso, fiscales menos, ¿verdad? Pero bueno,
necesitamos como empresarios pequeños y medianos elevar la cultura financiera. Es importantísimo, al menos en los temas más básicos, que sepas lo que es un flujo efectivo, que sepas lo que es una rentabilidad, que sepas todo eso, porque al final de cuentas eso tradúcelo. Tú eres muy bueno en lo que haces, el negocio que me pongas. Más sin embargo, si no sabes esos conceptos básicos de negocios, tu empresa nunca va a salir adelante. Ese es un punto, y el otro punto que quería platicarles es un principio, el principio de entidad. ¿Qué es la empresa y quién es el empresario? Los pequeños y medianos empresarios, más los pequeños, confundimos el negocio con nosotros mismos, y no es cierto. Por favor, dividan los recursos de la compañía de los recursos de ustedes. Nada que la chequea la compañía que agarro y aquí pago la colegiatura. No es para eso. Entendamos, y es bien sano que nosotros como empresarios nos pongamos un sueldo. Y yo vivo de mi sueldo como director de la empresa, yo vivo de ahí, y de ahí me administro. Pero yo no puedo estar tomando fondos de la compañía como si fueran míos. Eso no se vale. Es el principal error y principal problema que tienen los pequeños empresarios, que no distinguen el principio de entidad. ¿Qué soy yo y qué es mi negocio? Y no porque el negocio tenga, yo me lo voy a gastar todo, ni nada por el estilo. Vamos a dejar y dividir. Es el negocio y este soy yo. Y el negocio me paga mi sueldo, yo vivo de mi sueldo, y el negocio se reinvierte, las utilidades se van a reinvertir. Pues que bueno, hay utilidades, puedo retirar, retiro. Pero si no, el negocio se reinvierte. Pero no distingamos siempre ese principio de entidad. ¿Quién es el accionista y quién es la empresa? ¿Verdad? No me puedo retirar si no le doy estos consejos, porque la verdad es que lo veo, lo vivo todos los días, y cuando fui asesor lo veía todos los días, y dices tú, ese es el principal problema que cometemos. Ese es el principal problema, la cultura financiera y la parte de la entidad, distinguir la entidad. Entonces, sí es importante que ustedes lo tomen en cuenta cuando están en sus empresas, cuando hacen sus negocios, y hay muchas cosas más que vamos a platicar, horas y horas de planeación y de estrategia y de todo lo que ustedes quieran, que sí son necesarios, claro que sí, pero estos temas no quería irme sin platicar. Excelente, Edgar, excelente. Y bueno, tristemente, el gran villano es el tiempo. Digo, sé que hay muchas preguntas que quisieran formular, pero bueno, estaremos unos minutos, bueno, más bien estarán ellos dos, que son los importantes, y estoy sumamente agradecido con usted, con ambos, don Jaime, Edgar, por haber galardonado este 17º aniversario. Y bueno, a ustedes, pymes, también les agradezco enormemente el haber estado aquí. Doctor Juan Manuel, amigos, aquí tenemos un ex senador de la República y diputado federal. En fin, estamos entre amigos. Nos vamos unos minutitos. Ale, te paso el micrófono para clausurar. Nuevamente muy agradecidos en recibirlos, en tenerlos aquí. Antes de despedir a la gente que nos acompaña virtualmente, nos gustaría si pudieran abrir pantalla para sus cámaras para tomarles una fotografía y poder continuar con el evento. ¿Estamos listos todos? Muy bien, ya están aperturando. Agradecerles, hubo varias preguntas virtualmente, nos están viendo desde Chihuahua, desde Guadalajara, que es lo que estaban opinando en el chat. Les vamos a hacer llegar los comentarios, saludarlos mucho a cada uno de ustedes y agradecerles. Cada una de las personas que comentaron en el chat de Zoom agradecieron mucho este panel y todos los consejos que ustedes han compartido el día de hoy. ¿Estamos listos con Zoom? Ok, tomamos la fotografía para tenerlos. Gracias, Mariana. Agradecerles presencialmente también a ustedes su tiempo en acompañarnos el día de hoy. Vamos a despedir a todos los asistentes vía Zoom. Y ahorita, justo como decía nuestro director, queremos pedirles que nos acompañen en el lobby de este auditorio pues ahora sí, a celebrar estos 17 años con un pequeño canapé, un pequeño refrigerio, en donde podamos también tomar fotografías, documentar este día tan especial para nosotros y seguir compartiendo. Veo varios asesores, qué gusto recibirlos aquí, veo varios empresarios, veo diferentes compañeros de diferentes experiencias que he tenido, poder compartir un momento más y aprovechar sin duda la experiencia de Jaime y de Edgar unos minutos más. Muchas gracias a todos. Hasta luego.